Bueno, jóvenes, buenos días. ¿Cómo vamos? El día de hoy vamos a iniciar con un tema bastante interesante para ustedes y tiene que ver con su principal fuente de trabajo y es Spring Boot. ¿Listo? Entonces, puedes trabajar cuando esté listo el material. La verdad no lo he terminado, llevo como 120 páginas y no lo he terminado. Entonces, creo que me demoro un poquito más. Yo creo que por ahí la otra semana vemos Postgres y pues, digamos que no va a tener ningún impacto sobre lo que estamos trabajando. Spring Boot, vamos a ver desde nivel -1 y vamos a ir subiendo poco a poco. Posiblemente muchos de ustedes ya estarán trabajando, están trabajando con cursos alternos y demás. Pero aquí vamos a empezar como de primaria. Así es que los que ya saben, mantengamos reserva el sumario, griten de para adentro y vamos a empezar. Lo primero que debemos tener en cuenta es que ustedes no tienen este documento y no lo van a tener todavía. Vamos a revisar algunos conceptos que son fundamentales a la hora de empezar a trabajar con este tema y es algo relacionado con los frameworks. Pues básicamente cuando hablamos de un framework, pues hablamos de un marco de trabajo. Aquí no lo voy a enfocar específicamente hacia Spring, sino a nivel general. Un framework básicamente son un conjunto de clases que nos van a permitir poder acceder de manera muy sencilla a ciertos elementos que ya han sido comprobados. Herramientas, utilidades. El primer framework que salió fue el de .NET, ¿cierto? Que fue el que sacó Microsoft cuando empezó a sacar sus versiones de Windows. ¿Listo? Y el objetivo de Microsoft era que los desarrolladores no dependieran de librerías dinámicas, de carga dinámica de DLLs, porque se supondría que cuando ustedes desarrollaban una aplicación bajo un sistema operativo o bajo una arquitectura específica, pues cuando fueran a correr su aplicación deberían correrla sobre la misma arquitectura. Entonces Microsoft lo que empezó a generar con .NET pues expandir. Y el momento de expandir lo que hizo fue que generar un framework donde nosotros no dependiéramos de ningún tipo de esos elementos para que con cualquier sistema operativo pudiera correr nuestra aplicación. ¿Cuáles son esas principales características que nosotros podemos encontrar dentro de un framework? Primero, escalable. Segundo, hay inversión de control, hay dependencias, hay inyección de dependencias. Un framework me permite unificar muchas tecnologías o conexiones a recursos externos. Gracias a los frameworks yo puedo trabajar de una manera muy simple y muy sencilla los temas de conectividad con bases de datos, por ejemplo. Un framework me da la facilidad de cambiarme de un recurso o de un origen de datos X a un Y sin ningún problema. ¿Cuáles son los frameworks que existen hoy en día para desarrollar backend? Muchísimos. Spring Boot es uno de esos tantos. Profe, ¿a mí me va a salir trabajo sobre Spring Boot? No sé, posiblemente no. Posiblemente ustedes van a tener que aprender otros frameworks de backend como Django, como Express, como Golang. ¿Qué otro hay por ahí? Está Laravel. Bueno, y ahí podemos seguir en adelante enumerando muchísimos frameworks. Así es que no se les haga extraño que esto pueda llegar a suceder.
Tenemos algunos conceptos que son pues realmente interesantes, y eso ya lo vimos hace un tiempo cuando vimos introducción al backend. El concepto de app. Dice que el API es una interfaz de programación, ¿cierto?, de aplicaciones. Es una especificación diseñada para ser utilizada como interfaz por componentes de software y que se puedan comunicar entre sí. Hoy en día, cuando hablamos de API REST, de APIs, básicamente el fundamento inicial es para que todas las aplicaciones sean interoperables. ¿Qué quiere decir esto? Que no se dependa de una plataforma específica para el funcionamiento. Quiere decir que yo me pueda comunicar de un aplicativo móvil, un aplicativo de escritorio, un aplicativo web o desde cualquier otro entorno, me pueda comunicar en mi fuente de datos y que el software funcione. ¿Okay? Inicialmente teníamos SWAP, que era enfocada hacia la parte de web service. SWAP es un protocolo que se utiliza, hoy en día se sigue utilizando a pesar de que es bastante añejo, ¿cierto? Se sigue utilizando bastante, sobre todo por el concepto de robustez al momento de trabajar la parte de seguridad. ¿Okay? Están los REDs, están los JSON RPC, están los gRPC, GraphQL y TIP. Cada uno de ellos son protocolos que me van a permitir a mí poder integrar y compartir información. ¿Okay? Realmente no me voy a poner a leer cada uno de ellos cuando yo les pase el documento, pero ustedes tendrán sus espacios a menos de descanso, ya no van a jugar tanto ping pong, sino van a leer esta documentación que les va a colocar el profesor a leer, porque lo más seguro es que vamos a hacer algún tipo de evaluación de teoría. Nos encontramos con lo principal que ustedes van a tener que aprender, que es Spring Boot. ¿Okay? Spring Boot, si no se asustaron con Java, pues con este posiblemente sí. ¿Okay? Porque Spring Boot es especial. Spring Boot tiene ciertas características que nosotros vamos a tener que aprender a trabajar, sobre todo a nivel de arquitectura. Con Spring Boot vamos a trabajar sobre dos tipos de arquitectura: arquitectura hexagonal y arquitectura orientada al dominio. ¿Okay? Vamos a trabajar esos dos tipos de elementos para que ustedes aprendan a crear dos diferentes modelos o estructuras de backend. Obviamente pues vamos a profundizar más en una que en la otra. ¿Listo? Dice que Spring Boot es un marco de desarrollo avanzado que ha revolucionado el panorama del desarrollo de las aplicaciones empresariales. La ventaja de Spring con Java es esa robustez que nosotros vamos a tener a disposición nuestra para poder desarrollar nuestras aplicaciones. Va a tener mayor soporte, va a ser mucho más escalable, y hoy en día pues digamos se puede considerar que está retomando la industria del desarrollo de software. ¿Okay? Ustedes me preguntarán, ¿qué es lo mejor para aprender? Y la respuesta es todo. Ustedes en este momento empiezan un camino trasegar bastante movido, porque durante su proceso de aprendizaje en desarrollo nunca va a parar. ¿Okay? Esto apenas es el 0.1% de lo que les espera de aquí en adelante. ¿Okay? Porque van a tener que aprender otras tecnologías, sí, y posiblemente se van a tener que volver full stack, sí. Posiblemente les van a exigir frontend, sí. Y yo me imagino que no se les habrá olvidado JavaScript, ¿no? Porque van a tener que hacer una aplicación en JavaScript integrándola con Spring Boot. Espero que no se les haya olvidado hacer Fetch API, ni Web Component, ni nada de esas cosas interesantes. Recordar es vivir, decían por ahí. Entonces les estoy avisando para que no se cojan
con tiempo empezar a repasar JavaScript. ¿Qué nos permite hacer o qué podemos hacer con Spring o qué características tiene? Primero, configuración automática. Digamos, antes los que trabajábamos netamente con JSP teníamos más superpoderes que ustedes. No tenemos más superpoderes que ustedes porque nos tocaba que hacer una configuración completa, incluso trabajando con Spring directamente con Hibernate sin tener este asistente, porque Spring Boot realmente es eso, es enmascarar todo lo complejo, toda la configuración para que nosotros podamos desarrollar de una manera muy simple, sencilla. ¿Okay? Entonces todo lo hace de manera automática. Eso es como cuando ustedes me dicen, ¿qué aprendo? Angular, React o Vue. Se aprende a las tres, pero cada una de ellas tiene una diferencia. Angular le va a permitir configurar su proyecto completo, le va a permitir crear la estructura, todo de manera automática. Con React usted va a tener que trabajar un poquito más, porque React no es un framework sino una librería para desarrollo. Entonces con React ustedes van a tener que empezar a configurarla poco a poco, a no ser que utilicen algunas herramientas para que le genere un proyecto completo, pero eso ya hoy en día les va a generar problemas porque una aplicación con tantos recursos en React que ustedes no utilizan, pues es una aplicación pesada y no optimizada. Así es que traten de no generar proyectos con React de manera automatizada. Y Vue, bueno, Vue es otro cuento porque ya es mucho más orientado hacia librería, que es una configuración mucho más robusta y personalizada. Nosotros cuando trabajemos con Spring Boot nos vamos a encontrar con dos conceptos bastante importantes: el concepto de jar y de war. Son dos formas de hacer despliegue. Cuando nosotros utilizamos el servidor embebido que trae Spring Boot, estamos trabajando siempre a nivel de jar. Pero como a mí no me gusta lo fácil, sino lo difícil, ustedes van a tener que investigar cómo hacer el montaje del servidor Tomcat. Y lo van a tener que hacer sobre Linux. ¿Okay? Entonces, monten una maquinita virtual en sus computadoras, cacharren y monten Tomcat. Vamos a trabajar con la versión 10 de Tomcat, porque vamos a hacer despliegues en War. Porque War es para nosotros poder hacer despliegues de aplicaciones en Spring Boot en servidores externos. ¿Cuál es la diferencia entre un jar y un war? Pues que para poder correr con un jar, pues debemos tener un entorno mucho más controlado y obviamente contar con ese servidor embebido. Cuando hablamos del servidor embebido, normalmente NetBeans, Visual Studio Code, para poder correr, pues tiene un embebido de Tomcat. Es algo muy mínimo, pero que nos va a facilitar la tarea de ejecución. ¿Okay? Nosotros podemos hacer microservicios, podemos implementar la gestión de dependencias. Cuando hablamos de gestión de dependencias, son esos elementos que ya existen que nos van a facilitar a nosotros la tarea de construir nuestro backend. Eso es lo que nosotros normalmente pues hacíamos mucho más manualmente cuando se trabajaba digamos con Hibernate y JPA por separado. ¿Sí? Es como integrar todos esos elementos de forma manual. Nos vamos a encontrar con los frijoles. Ustedes nunca busquen qué es bean, siempre le van a decir que es frijol. Eso suena muy feo. Sí, le hubieran puesto por lo menos lenteja. ¿Sí o no? Creo que me dice que sí. Un bean en contexto del framework se define como un objeto administrado, creado y controlado por el contenedor de Spring. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando nosotros trabajamos con Spring, nosotros podemos trabajar clases nativas de Java. Pero si queremos que
esas clases estén dentro del entorno de configuración de Spring Boot, nosotros las tenemos que integrar por medio de anotaciones. Y esas anotaciones son esos bins que le van a esa característica de accesibilidad dentro del mismo framework. ¿Okay? Por defecto ya existen elementos configurados, pero nosotros también podemos crear nuestros bins. ¿Okay? Un bin tiene la característica de que es reutilizable, se puede manipular de forma visual, se puede serializar, tiene propiedades, métodos, eventos e introspección. Los bins pueden ser examinados por herramientas de desarrollo para obtener información sobre sus propiedades y métodos. ¿Okay? A eso se refiere este término. Al igual que todo sistema de información tiene un ciclo de vida, así como nosotros los seres humanos tenemos un ciclo de vida, ¿sí o no? Nacemos, crecemos, disfrutamos y nos morimos. Pues aquí pasa lo mismo. Los bins tienen un ciclo de vida y ese ciclo de vida es importante tenerlo en cuenta, porque durante ese ciclo de vida nosotros podemos codificar y programar actividades o eventos que queremos que ocurran cuando ese ciclo de vida ocurre. Entonces el primero es la instancia, o cuando se inicia, dice que el contenedor de Spring crea una instancia del bin. La configuración, dice en esta fase el contenedor de Spring llama a los métodos de configuración. Inicialización, el contenedor de Spring llama a los métodos de inicialización del bin. Fíjense que cada uno de ellos genera una rutina específica y nosotros podemos implementar nuestros códigos personalizados para que ocurran cuando el bin se encuentre en este ciclo de vida. Ready, pues me imagino que indicará cuando ya este señor se encuentre activo y listo para ser utilizado. Y el destroy, pues que normalmente nos indica en el momento de que este señor deja de existir en nuestro entorno. Muy bien, aquí ya dimos un pequeño espacio en el cual vimos cómo nosotros podemos generar la integración de todos esos conceptos que nos van a llevar a trabajar con Spring. ¿Okay? Vamos a ver, primero que todo, algunos elementos que son fundamentales y necesarios antes de que comencemos a trabajar con Spring Boot. Normalmente, pues, dependiendo del entorno de desarrollo que nosotros estemos trabajando, pues nos va a tocar configurar Spring. Profe, yo trabajo con IntelliJ. Bueno, usted verá, trabajo con IntelliJ. A mí no me interesa. Desde que me entregue el proyecto y me funcione en Visual Studio Code y yo no tenga que hacer nada, bien. ¿Bien? Que yo trabajo en el BINS. Trabajo en el BINS. Cuando yo vinculo el proyecto en el BINS, corre y funcione, todo está bien. ¿Okay? Importante estas cosas porque, digamos, muchos utilizan diferentes ideas de desarrollo. Y una vez les digo, la versión de IntelliJ Community Edition no es 100% compatible con Spring. Hay que hacer unas cosillas adicionales y eso a veces puede generar algún tipo de inconveniente. Si obviamente ustedes tienen una licencia educativa, pues eso sí les va a permitir trabajar con Spring a placer entero. ¿Okay? Bien. Entonces, en este orden de ideas, voy a abrir nosotros para poder trabajar con Spring, las diferentes versiones, pues
digamos, en entornos, nosotros podemos tener un entorno de NetBeans usando Apache NetBeans, o podemos utilizar Visual Studio Code, o hay otras herramientas que ya las vamos a ver. Listo. Voy a reproducir esto. Entonces, básicamente lo que nosotros necesitamos tener muy en cuenta para la instalación de este plugin es revisar inicialmente qué es lo que necesitamos y qué versión vamos a utilizar de Spring. Normalmente Apache NetBeans no siempre soporta los últimos plugins para Spring. ¿Listo? Entonces, aquí básicamente lo que vamos a hacer es ingresar a la parte de configuraciones, a la parte de descargas. Yo puedo mirar el plugin que estoy utilizando. Normalmente acá tenemos varios nombres de esos plugins. Obviamente, si ustedes van a trabajar bajo el entorno de NetBeans, ¿ok? Bajo el entorno de NetBeans, acá simplemente lo buscan ustedes. Sí es muy importante que traten de utilizar plugin que esté por encima de la versión 3.1. No vayan a descargar un plugin de la versión más viejita, porque posiblemente no vaya a ser compatible con proyectos de Spring Boot de la versión 3 hacia arriba. ¿Ok? Es muy importante tener esto presente. Entonces aquí tenemos el nombre del plugin, nv-spring boot plugin 3.1. Eso ustedes lo pueden descargar por internet, no hay ningún problema y demás. Simplemente ahí lo voy a seleccionar y básicamente lo que tenemos que hacer es darle las indicaciones al asistente. Realmente no es nada complejo, no es nada complicado. ¿Okay? Entonces aquí tenemos la instalación, simplemente le damos aquí sobre el botón, luego él empieza a gestionar la instalación por medio de su asistente. ¿Ok? Acá básicamente nos va a indicar qué es lo que va a instalar y de ahí para adelante ya finalizamos, y si ustedes se dan cuenta no es nada complicado, y ya con eso pues prácticamente podemos decir que finalizamos la configuración y la instalación. Es muy importante esto, cerrar NetBeans, y cuando finaliza la instalación lo vamos a encontrar que aquí en la parte superior vamos a encontrar el arrancador de Spring, y eso indica que nuestro plugin ya está funcional y que ya está trabajando. ¿Listo? Entonces aquí ya podemos ingresar a la parte de creación de proyectos y nos vamos a dar cuenta que en la parte de Maven nos vamos a encontrar que ya tenemos la opción de creación de proyectos con Spring. Si yo no tengo instalado este plugin, pues no voy a poder arrancar dicha instalación. ¿Listo? Bueno, eso era simplemente un procedimiento pues que hay que hacer normalmente cuando nosotros vamos a iniciar la programación con un entorno totalmente diferente que no tenemos disponible en nuestras máquinas. ¿Cómo se hace la configuración en Visual Studio Code? Realmente la configuración en Visual Studio Code es muy sencilla, muy rápida, y simplemente configurando algunos paquetes está lista. Cuando nosotros iniciamos con Java, yo a ustedes les hice instalar todos los paquetes, todas las extensiones. ¿Ok? Básicamente aquí lo que tenemos que hacer es ingresar a la página oficial de Spring. Seleccionamos la opción de herramientas y tenemos las diferentes opciones, donde cada una de esas opciones me va a dar la posibilidad de trabajar con framework, ¿cierto? No hay ningún problema.
dentro de la página oficial tenemos una máquina virtual que es un entorno mucho más controlado. Es así que está más configurada todavía, que nos va a permitir a nosotros poder crear proyectos de sprint. Ya ahorita vamos a usar ese entorno de trabajo para enseñarles cómo funciona. Realmente tampoco es nada complicado. Sí me acuerdo, hace rato que no lo uso. Me metí a usar Visual Studio Code y la dejé al lado. ¿Por qué? Porque es un poquito más pesadita que Visual Studio Code, pero es más liviana que NetBeans. ¿Sí? Entonces, básicamente acá, si ustedes quieren pueden ingresar acá, ver los videos, repasar. Aquí están los videos de cómo crear los proyectos, que eso lo vamos a ver ahora y demás. Pero yo voy a entrar a la página oficial de Spring, que es la que tenemos acá, donde básicamente vamos a encontrar la documentación oficial. O sea, ustedes programadores, antes de entrar a ChatGPT, antes de entrar a ese demonio que les puede ayudar en ciertas cosas, miren la documentación oficial. O sea, ustedes no se acostumbren a ser tan automatizados. Es decir, ChatGPT, ¿qué es tal cosa en Spring? Venga y búsquenla en la documentación. Lean la documentación. Aquí en proyectos yo voy a tener información de muchos proyectos que hay. Aquí me habla sobre Spring Boot, sobre el framework, sobre Spring en la nube, bueno, etcétera. Si quieren detallar sobre esto, bien pueden hacerlo. Yo me voy para acá, para la parte de Spring Tools. Y aquí nos vamos a encontrar con las herramientas. Pues si entro acá, voy a tener disponible las indicaciones para la configuración de Spring en Visual Studio Code. Él me dice, oiga, usted necesita tener instalado esto. Y por acá le va a decir, necesita algunas otras cosas, posiblemente, ¿cierto? Entonces, miremos por acá, Spring Boot Tools, aquí estamos. Aquí nos da indicaciones de cómo hacerlo manual. Nosotros no lo vamos a hacer manual, lo vamos a hacer acá desde la instalación. Igual manera, esto lo vamos a hacer directamente de extensiones de Visual Studio Code. Y ustedes deben verificar que tengan esto instalado si vamos a trabajar el día de hoy con Spring. Si no, tienen que configurarla. Les recomiendo que por favor en Visual Studio Code se creen un perfil. Créense un perfil para ustedes que se llame Spring Boot Pepito, Spring Boot Sarita, Spring Boot Liliana, Spring Boot Terminator, Spring Boot lo que sea. Pero créense un perfil, porque ustedes saben que acá las extensiones abundan. ¿Ok? Y ojo, les advierto, de ahora en adelante con Spring Boot vamos a trabajar sobre las máquinas de acá. No vamos a trabajar sobre portátiles. Todas las pruebas las vamos a hacer sobre las máquinas que tenemos acá. Pilas con eso. Así es que vayan preparando el terreno, vayan configurando los entornos y todo ese tipo de cosas para que les funcione bien las máquinas de acá. Que cuando estén en sus casas, listo, pues trabajan en sus computadoras y todo, les hacen sus repositorios y cuando llegan, pues los traen y los trabajamos acá. ¿Listo? Bien. Por acá yo tengo el Spring Tools 4.0, dice para Eclipse. Digo, bueno, voy a descargarlo. Pues pónganle cuidado a esta vuelta. Lo voy a descargar. Esto básicamente es un entorno controlado. Y cuando yo lo descargue, este señor es de qué extensión. ¿Punto qué? Ustedes que son los masters en tecnología, ¿qué extensión es?
punto .jar. Cuando hablamos de un punto .jar, estamos hablando que es un archivo que corre sobre la JRE. ¿Qué es la JRE? JRE. Punto, rezamos para empatar. Java Runtime Environment. El entorno de ejecución de Java. Eso es lo que anteriormente se conocía como la máquina virtual de ejecución de Java. Entonces, ojo con esos conceptos, ojo con esas cosas. Son muy importantes que ustedes la tengan en su diccionario mental. JDK, JRE. ¿Ok? Vemos un segundo que el internet está aceptable. Vemos que se descargue y empezamos con el proceso de configuración.